Señor diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, señora consejera. Como usted bien sabe, la investigación y la innovación juega un papel fundamental muy importante en nuestra comunidad, especialmente por todos los beneficios que puede provocar a nivel de que las empresas aquí en Aragón sean más competitivas y, por consecuente, pues los beneficios que puedan aportar a la sociedad aragonesa. Todo ello también se enmarca dentro de la estrategia 2020 que la propia Unión Europea establece para que se cumplan los objetivos de un mayor crecimiento inteligente, sostenible y, en ese sentido, duradero para Aragón. Nuestra pregunta, en definitiva, viene al hilo de, como bien sabe, el Partido Aragonés en la Comisión de Innovación, Investigación y Universidad ha mostrado una voluntad positiva de colaborar en todos los aspectos, dado esos aumentos que habían existido a nivel presupuestario en la propia consejería, y yo creo que no solo el Grupo Parlamentario Aragonés, sino prácticamente toda la Comisión. Lo que pasa es que, como bien sabe, la razón que motivó en su día la pregunta fue esas retenciones de crédito que se originaron debido al plan de ajuste, el plan de ajuste que en definitiva pues originó por el periodo de pago de medio proveedores el propio Ministerio, al cual el propio Gobierno de Aragón tuvo que responder, tuvo que dar ese plan de ajuste también al propio Ministerio, y que respondió favorablemente el Gobierno de España. En una de las retenciones de crédito, concretamente en una de las primeras, había 6 en total. Una de ellas era la que correspondía a la formación y contratación del personal investigador. Nosotros no dudamos de la buena voluntad de la propia consejería, pero sí que dudamos de forma importante de lo que es la política presupuestaria del propio Gobierno de Aragón, y eso nos preocupa muy mucho, y más aún cuando vemos que ese plan de ajuste es a base de quitar inversión, a base de quitar o de recortar de forma importante en diferentes partidas de la propia unidad de control un total de 9 millones de euros que no sabemos de dónde vienen, y en ese sentido, cuando vimos que una de ellas era la que se refería a la formación y contratación del personal investigador, pues nos dio cierta preocupación. Nosotros valoramos positivamente el que se hayan recuperado esas ayudas, que en su día no se pudieron mantener debido a la grave situación económica por la que atravesamos, y esto es lo que ha originado nuestra pregunta. Muchas gracias. Gracias.